a comenzar el programa de hoy. Eduardo e Isabel podría titularse el opúsculo inicial de este programa. De Eduardo II de Inglaterra hemos hablado lateralmente algunos días. Y conviene hacer una semblanza total de este desdichadísimo rey. Era un rey plantagenet, ¿no? El hijo de Eduardo I, nacido, para que vean ustedes en qué época estamos, 1284 nació el tipo. Y era hijo también de Leonor de Castilla, fue el primer príncipe de Gales, lo hemos contado. Saben ustedes que el heredero de la corona inglesa es el príncipe de Gales, y el primer heredero de la corona que fue príncipe de Gales fue este, porque los galeses le pidieron a Eduardo I un príncipe que no hablara la lengua inglesa. Y entonces Eduardo I designó a su hijo, que tenía 6 meses, y que no hablaba ni la lengua inglesa ni ninguna otra. Y desde entonces el heredero de la corona inglesa es el príncipe de Gales. Era también duque de Aquitania y conde de Ponthieu, en una época en que a veces algunos reyes tenían feudos en reinos ajenos, como pasaba con el rey de Inglaterra en Francia. Fue rey en 1307 y en 1308, en enero del 1308, se casó con Isabel de Francia. Isabel, chica muy rica, era hija del rey Felipe el Hermoso, no el de ayer, es el otro Felipe el Hermoso, el rey de Francia. Y también hermana de los sucesivos reyes de Francia a la muerte de Felipe, Luis X, Felipe V y Carlos IV. Bueno, Isabel odiaba a las cuñadas, a las que estaban casadas con Luis, con Felipe y con Carlos. Y con justa razón, porque eran unas terribles terracas las minas. Margarita de Borgoña, casada con Luis, Juana, casada con Felipe, y Blanca, casada con Carlos. Esta Isabel, en colaboración con un intrigante llamado Roberto de Artois, descubren que en la Torre de Nesle, que era la residencia de Luis, se mandaban unas francachelas bárbaras, y la Blanca y la Margarita, con 2 señores llamados Felipe y Gualterio de Oné, que eran 2 escuderos de la nobleza, los muchachos. Y la otra Juana, si bien era inocente del delito de adulterio, no lo era del de alcahuetería, porque era la que prohijaba todo ese asunto. Bueno, Isabel se corre a Francia, ya estaba ella viviendo en Inglaterra con su Eduardo, se corre a Francia, descubre el estofado. Felipe y Gualterio hemos contado cómo los mataron, desollaron vivos, en fin, todo lo hicieron. Las chicas Margarita y Blanca fueron presas a un castillo. Margarita fue asesinada en el castillo, Blanca fue sacada del castillo para morir después en un convento, y Juana, que era la mujer de Felipe V, fue perdonada porque después de todo mucho que ver no tenía. Esta era Isabel, la mujer de Eduardo II. Bueno, no se llevaban bien con Eduardo. Y no se llevaban bien porque Eduardo era aficionado a los señores, más que a las señoras. Más precisamente los albañiles, según te he recordado alguna vez. Tuvieron hijos de todos modos. Pero Eduardo no tenía favoritas, como era usual en la nobleza de aquellos años, sino favoritos. Peter Gaveston era un señor salido de la nada, fue su primer amante y quizá el responsable de sus errores posteriores. Era un caballero gascón, Eduardo lo hizo conde, y bueno, Peter no tenía miedo a nada, se divertía como podía. Por ejemplo, hacía desnudar a los pajes y pues los cubría de perlas y de hojas y los llevaba al bosque y organizaba cacerías galantes, digamos, en los bosques. Salían todos a ver si encontraban por ahí en medio del bosque un paje. Y si no se divertía con esto, pues entonces iba al puerto de Londres y se golpeaba con los marineros, porque también era un hombre bastante duro, Gaveston. Y llevaba mal con toda la nobleza, porque repartía limosnas, pero también ofensas. Y le decía de todo a cualquiera. Pero como era el favorito del rey, en fin.
Al final Gaveston fue ejecutado por los varones, no por los varones con B corta, digamos por los señores de la nobleza, y el rey tuvo que cambiar de amante. Y el nuevo amante fue Hugh Despenser, que tenía también un hermano mayor, y este se convirtió en el hombre más poderoso de Inglaterra. A todo esto le empiezan a tratar mal a la reina. Se decía que para cumplir el débito conyugal con la reina, cosa que era indispensable, dado que tenía que asegurar su descendencia, cosa que hizo, por otra parte, Eduardo II, llamaba al favorito. Entonces primero ahí tenía unas escenas de amor con el favorito y después se encargaba de la reina. Hay algunas revueltas, porque además era un mal rey, realmente. Y son reprimidas estas revueltas. La reina humillada, prácticamente secuestrada. El favorito, Hugh, el favorito del rey, le empieza a afanar joyas a la reina, le pide prestados libros y no se los devuelve, lo cual en nuestra época parece una tontería, pero en aquella no, porque un libro costaba un potosí, motivo por el cual todos los libros estaban provistos de cadenas para que no se los chorearan, ¿no? Era muy caro. Hay un conde de las Marcas de Gales, Roger Mortimer, que es encerrado en la Torre de Londres porque, bueno, es derrotado en una batalla, en una de tantas revueltas. Y este conde, que era muy valiente, con ayuda de afuera, consigue evadirse de la Torre de Londres, lo cual es una hazaña muy poco frecuente. Huye de la Torre de Londres y consigue llegar a Francia. En Francia hay exiliados, y está Carlos de Valois. Carlos de Valois era hermano de Felipe el Hermoso y tío del rey, que en ese entonces ya era Carlos IV. Y Carlos de Valois era un tipo muy codicioso, que por ejemplo se había inventado el filomencio de que quería hacer una cruzada. Entonces juntaba guita para la cruzada. Y te anotaba. Te anoto con 20.000 escudos, te anoto con 30.000, con 100.000, mangueaba al Papa. Cuando llega Mortimer, lo trata de embalar con la cruzada. Dice, ¿qué cruzada? Dice, yo vengo con una mano atrás y otra adelante, dice Mortimer. Pero resulta que sucede lo siguiente. Yo no sé si es que muere Carlos de Valois o que sucede alguna tragedia familiar, y entonces Isabel, la mujer de Eduardo, que vivía en Inglaterra, obtiene permiso del rey para cruzar a Francia. Vuelve Isabel a Francia. Muy contenta, por cierto, porque ya temía por su vida. En cualquier momento me liquida, se peleaban con el rey a muerte. Y encuentra en la corte de su hermanito Carlos a este Mortimer. Y ya lo conocía en cierto modo, porque la mujer de Mortimer había sido la dama de compañía de Isabel. Y le contaba que mi marido esto, que mi marido aquello, ve cómo son las mujeres. Y medio estaba como enamorada de este hombre aún sin conocerlo. Cuando se lo vio ahí de cuerpo presente, se enamoró. Aparte, imagínese, venía de un matrimonio bastante fulería. El marido andaba con los albañiles. El otro que había estado qué sé yo cuántos años en la Torre de Londres. Y había hecho incluso juramento de no tocar mujer hasta no regresar triunfador a Inglaterra, porque él venía a conspirar contra su rey. Bueno, se hacen amantes. Más que promesa ni qué promesa, dice el otro. Se hacen amantes. Y aparecen en escena los banqueros italianos, a quienes se les ocurre lo siguiente. Resulta que los banqueros italianos eran acreedores de Eduardo II, y Eduardo II no le agarpaba. Tenía mucho interés, pues, en que Inglaterra cambiara de rey, para ver si alguno le gatillaba algo. Y le ofrece a Mortimer y a Isabel de Francia, reina de Inglaterra, guita para financiar una conspiración al solo precio de hacerse ellos cargo de las deudas de Eduardo II. Esto agarran viaje y empiezan a conspirar. Hay un conflicto, también un leve conflicto entre Inglaterra y Francia,
De todos modos, de acá viene la Guerra de los 100 años. De aquí viene la Guerra de los 100 años, que va a cambiar esto aquí entre nosotros. Va a cambiar la historia de Francia e Inglaterra de un modo impresionante. La nación grande era Francia. Siempre fue así. Siempre fue así. Esta historia de la supremacía inglesa es relativamente nueva. París tenía 400.000 habitantes en aquel entonces y Londres 40.000. Inglaterra tenía la quinta o la sexta parte de la población de Francia. Pero en la Guerra de los 100 años se produce una tragedia tal en Francia que ¿saben cuándo empieza a recuperar sus valores demográficos? Es decir, ¿cuándo recupera la población que tenía en el año 1325, cuando empiezan los conflictos? En el siglo pasado. En el siglo pasado. Para recuperar la gente que perdió en esa guerra Francia. Pero bueno, empiezan ya esas cositas. Hay incluso unos paseos de los ejércitos franceses por algunas posesiones inglesas en Francia. Como dato curioso podrá señalarse que ahí quizás se dispara el primer cañonazo de Occidente, en un asedio, el asedio de La Réole. Pero bueno, con todos estos líos, el rey Eduardo manda a territorio francés a algunos nobles para que se hagan cargo de todo esto que está pasando, y los nobles se pasan al enemigo, empiezan a conspirar también. Y el rey está perdiendo prestigio también en Inglaterra, sus actos de crueldad son cada vez más frecuentes, y aparte su mujer no vuelve. Como no vuelve la mina, y se ha enterado además que la mina anda con el tipo que se le piantó a él de la torre, con un enemigo de él, con un conspirador anda la mujer. Y además otra cosa, la mujer se ha llevado al hijo, al heredero del trono, Eduardito. Se lo llevó con ella. Quiere ver al pobre Eduardo, está bien, está ahí con Hugh Dispenser, pero bueno, él manda las cartas. Y empieza a mandar cartas al rey Carlos IV de Francia. Dice, mi muy querido hermano, qué sé yo, se trataban así los tipos. Mándame mi mujer, dice que cuando venga la mato. La mujer casualmente es la hermana del rey. Y Carlos IV no sabe qué hacer. ¿Se la manda o no se la manda? Mi cuñado, decía Carlos IV. Mi cuñado. Carlos IV era un rey pésimo. Dominado por Carlos de Valois, que por ahí se muere también. Lo deja. Y bueno, al final, un día, no sé por qué, se enoja Carlos IV y dice, bueno, he resuelto que mi hermana Isabel vuelva con su marido. Escóltenla, qué sé yo qué. Hay un infidente, Roberto de Artois va y le cuenta a Isabel, que ya vive con Mortimer, ahí en una pieza, y se rajan los dos. Se rajan y desde Holanda, con la guita de la banca lombarda, organizan una invasión a Inglaterra. E invaden Inglaterra. Llegan a Harwich, creo que al puerto, empiezan a marchar sobre Londres. Desde luego hay una tempestad, todas esas cosas que pasan. Por ahí es mentira que haya tempestades cada vez que se hacen a la mar estos tipos, ¿no? Pero bueno. Empiezan a marchar sobre Londres. En el camino no encuentra resistencia alguna, por el contrario, se le van sumando nobles y señores. El rey huye. Y el Parlamento propone que el joven Eduardo se haga cargo del reino. Pero este joven Eduardo tiene 14 años, creo ya. No quiere hacerse cargo del reino, ser designado rey, vamos, sin que su padre abdique. Y no tanto por cariño filial, sino porque no es tonto. Y sabe que si el poder no le viene legítimamente, en cualquier momento el rey que no ha abdicado puede volver con 400, 500 tipos y se arma otra vez. No eran giles. Dice, no, yo quiero que mi padre abdique. Pero bueno, había que encontrarlo porque el padre había huido. El rey Eduardo había rajado junto con su amante Hugh. Lo buscan por todos lados hasta que por ahí lo encuentran en una abadía, por allá por donde Judas perdió el poncho.
Lo encuentra, estaba con el amante. Ejecutan al amante en una de estas ceremonias sangrientas. Le arrancan el corazón y lo tiran a un hornito que han puesto ahí, después le arrancan las entrañas y el sexo, y después le cortan la cabeza, después lo cortan en pedacitos y mandan los pedazos a las ciudades más importantes del reino. Y el rey Eduardo es encerrado. Muy bien. Le mandan un día a un obispo, al obispo Orleton, para que le saque la renuncia. Primero él no quiere, después se hace traer los atributos reales, la corona, el cetro, y los entrega. Muy bien. Es designado el hijo, Eduardo III, rey de Inglaterra. Pero aquí viene el asunto. Mortimer sigue haciendo vida matrimonial con Isabel y se pone celoso. Esas estúpidas charlas de alcoba entre los amantes estúpidos. Dice, ¿por qué no lo mandás matar? Me las imagino. Dice, pero ¿cómo lo voy a mandar matar? ¿Para qué? Si lo tenemos encerrado, tal lado no se va a escapar. Sí, no se va a escapar, pero un rey, por destronado que fuere, siempre es un peligro, porque puede ser el símbolo de una rebelión. No, pero ¿cómo lo va a matar? Dice, vos no lo querés matar porque lo querés todavía. ¿Cómo que lo quiero? Sí, lo querés más a él que a mí, el tipo, esa estupidez. Ah, bueno, ahora para que vea, ¡oh! Lo manda a matar al padre de sus hijos. Importa, total, hay que tener contento al que te dije, amor. Ahora, bueno, consejo ahí con todos los macanudos, dice, che, muchachos, dice, vamos a matarlo. Sí, bueno, pero ¿cómo lo matamos? ¿Quién da la orden? Hay que darla por escrito. Y Mortimer, que tenía lo suyo, dice, bueno, vamos a hacer una orden tal que puede interpretarse. Y usted que sabe latín, dice, Eduardorum occidere non lite timere bonum est. Que sería más o menos, todo esto sin ninguna coma. No temáis matar a Eduardo, es buena cosa, podría ser una. O no matéis a Eduardo, temer es bueno. Que los que recibieran la orden la interpretaran como quisieran. Muy bien. Bueno, la interpretan bien. Porque eran dos asesinos, señor Maltravers, que les gustaba matar más que comer. Pero además, Alejandro, convengamos que una orden para mantener lo que ya estaba no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido. Estaban esperando que le dijeran cualquier cosa. Y el rey, por supuesto, ya ha sido torturado convenientemente por sus carceleros. Lo meten en una habitación muy chica que en el medio tiene un agujero enorme. Entonces el rey tiene que dormir arrimado a la pared con miedo de darse vuelta porque tiene miedo de caerse por el agujero, que por cierto tiene muchísimos metros de profundidad. Y además en el agujero, para divertirse, sus captores arrojan podredumbre. Y sí que hay una espusa ahí que, ¿para qué te voy a contar? Bueno, todas esas cosas. Lo han pelado, lo han afeitado. Mitad para que no lo pueda reconocer nadie. Y lo matan de un modo que no sé si describirlo, pero trataré de hacerlo con la mayor elegancia posible. Se trataba de no dejar marca alguna. Y uno de sus captores tiene la idea de hacer un agujero en la punta de un cuerno de buey. Introducido el cuerno en la parte menos digna del organismo, se hace pasar a través del cuerno un atizador al rojo vivo y le queman las entrañas. Realizada esta operación, muestran el cadáver y efectivamente el cadáver no tiene ninguna marca. Le han quemado las entrañas. Y todos dicen, bueno, ha muerto misteriosamente, anda a saber qué. Paro cardíaco. Paro cardíaco, adiós mi plata. Ningún monasterio de los alrededores se quiere hacer cargo del rey, que está un mes tirado ahí, hasta que finalmente un señor de Gloucester viene a buscarlo en un carro, se lo llevan desde el castillo de Berkeley, que fue donde murió, hasta Gloucester, en un cortejo que cada milla se detiene para plantar una encina. Cada milla detiene el cortejo para plantar una encina.
Y hoy, que han pasado casi 700 años, todavía dan sombra a esas encinas, una por milla, en la carretera de Lausa. Así termina la historia de este desdichadísimo Eduardo II, primer príncipe de Gales y amigo de albañiles. Pero, ¿a quién dedicarlo esto? Alejandro, se hace naturalmente cuesta arriba. Esta es una historia de canallas y de miserables, sí. De modo que no hay nadie en esta historia que permita ser dedicando esta charla que usted ha dado, pero sí pensaba que es una historia muy aleccionadora en muchos sentidos. Durante el gobierno de otro, Plantagenet, surgió algún personaje, ya que no necesariamente un personaje histórico, pero alguien a quien el pueblo, digamos, en esa época seguramente había gente bien intencionada entre el pueblo de Inglaterra todavía, una persona a la cual se le concedieron los atributos de hacer justicia. Pienso en ese muchacho Robin de los Bosques. Robin de los Bosques. Usted sabe que quizá no fue otro Plantagenet. Quizá fue este. Quizá fue este. Hay ¿no? discusiones, de todos modos no se sí. sabe cuál fue el rey, pero algunos dicen que fue este. Estaba pensando también en Wilhelm Tell, en Guillermo Tell, otro muchacho que también se supo elevar, y decía, estas personas que crea o la imaginación del pueblo o el pueblo mismo cuando elige a algún caudillo con ese tipo de dones, porque si hay algo malo del poder, es no solo cuando el poder es despótico y malintencionado, sino sobre todo cuando la gente que ostenta los atributos del poder se convierte en alguien caprichoso. Y si es el caso de un rey, mucho peor si en lugar de ser caprichoso, es caprichosa, como en el caso de Eduardo II. Quiero decir, es un buen llamado para que todos los gobernantes sepan que el poder que detentan debe orientarse hacia muchos lugares, pero jamás hacia el oscuro y miserable, sobre todo para alguien que es responsable de la vida de otras personas, el oscuro y miserable territorio del capricho. Y justamente para un rey caprichoso y una reina, para un rey y una reina caprichosas, es esta canción del Portugal que vamos a escuchar hoy en la apertura de este programa. Adelante.